Bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta noche. Cristo vive, amén. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Hermanos, en esta noche los saludan en el bendito nombre de nuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los vecinos, los amigos que en esta noche han venido aquí a escuchar palabra de Dios y también a escuchar las maravillas que sabe hacer nuestro Dios, amén. Aleluya, bendito hermano. Ya mi esposo comentó la primera parte. Esto quiero contarles el testimonio que he vivido en mi vida a los 50 años. Oh, bendito Dios. Hermanitos lindos, a esa edad, cuando ya nosotros estábamos empezando a trabajar allí en la obra, fue un 27 de julio del 2017, como lo dijo mi esposo. De verdad, ella comentó algo, ese es el diagnóstico humano del doctor médicos aquí en la tierra, pero mi Dios es diferente. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Les seguía diciendo de que en esa fecha que nosotros teníamos la costumbre que siempre íbamos a la iglesia los días lunes, miércoles y los viernes a la iglesia, los diamantes que está junto al cerro, y muchos deben conocer y muchos también deben estar aquí en esta noche. Dios los bendiga también a ellos. Mi hermano lindo, ese día, en realidad, yo ya conociendo al Señor desde muy pequeña, más o menos a la edad de 12 años ya conocíamos al Señor. Y en ese transcurrir de tiempo también llegué por la voluntad de Dios, me casé y Dios me ha dado 3 preciosos hijos. Y hermanos, si llegó así, tengo un hijo el mayor casado con un pequeño, lo cual, hermanito, en ese día que teníamos que ir al culto, y siempre como nosotros como mujeres a veces la flojera, uno no quiere ir al culto, y como teníamos que ir, y entonces ese día para subir arriba, un día miércoles, un día 12 de julio, como ya se dijo, yo le anticipé a mi esposo, decirle, esposito, ¿sabes qué? Hoy día no puedo ir, no quiero ir, todavía mejor el viernes, sí, te acompaño a la iglesia para subir. Y mi esposo me dice, no, pero tenemos que ir. Yo le digo, pero esposita, por favor, mira, ¿sabes qué? Yo te acompaño el viernes porque tú sabes que los miércoles sube un pastor a supervisar, a apoyar ahí también los días miércoles, entonces yo voy el viernes. Bendito sea Dios, aparte tenía a mi nietecito ahí también cuidándolo. Uy, bendito Dios, entonces ya mi esposo me dijo, bueno, de repente estás cansada, ya mi amor. Y entra al dormitorio, se cambia y sale, ¿no? Para subir al culto, y viene y me dice, mi amor, nos vamos al culto. Y yo le digo, pero esposo, ya quedamos, que no voy a subir, que el viernes voy. Me dijo, mi amor, es importante que tú vayas, te necesitamos allá, así es que nos vamos, mi amor, por favor. Pero esposo, no, mi amor, nos vamos. Ya, mi amor, le dije, entonces vamos. Entonces ayúdame porque vas a llegar tarde. Ayúdame a recoger las cosas del bebé. Y para qué me ayudó, rapidito, llenamos las cosas del bebé, los pañales y todo, su maletín, una sillita que tiene el niño. Y subimos hacia arriba, hermanito, subimos a la iglesia donde estamos ahí a cargo de la obra. Y al llegar a la puerta de la iglesia, yo llevaba al bebé en brazos, hermanos, y mi esposo, él llegó rápido, va de frente y ponía siempre la silla en el altar. Ahí lo poníamos al bebé, tenía 5 mesecitos. Y él se fue y cogió su micrófono y empezó a orar. Ya estábamos ya más adelante de la hora. Uy, Dios. Entonces en eso yo empiezo a pasar de la puerta de la iglesia. Yo oro al pasar y al dar un paso para entrar hacia adentro. Y en ese instante siento un temblor aquí en esta zona de la cabeza, en la parte de adelante. Y sentí eso y yo dije, uy, Dios, ¿qué está pasando? Algo así, pero yo normal. Y he ido entonces yo así caminando, y mi mente nomás decía, Dios, ¿qué está pasando? Y entonces yo he caminado y he puesto al bebé en su silla, en una silla que el bebé tenía. Entonces yo lo único fue mío es asegurarlo a mi nieto ahí, ¿no? Que no le voy a pasar nada. Agarré ahí, lo puse los cinturones, todo ahí sentado, y ahí lo dejé. Pero yo seguía meditando. Él decía, Señor, algo está pasando en mi cuerpo. Le decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y yo agarré de ese momento, salido porque sentía un ardorcito aquí. Salí a la parte posterior de un costado de la iglesia y fui, cogí agua y me lo eché ahí en la cabeza y todo, y regresé. Y me dirigía al altar, y ahí donde siempre me arrodillaba, y al lado estaba el bebé. Entonces yo todavía le decía, Señor, ayúdame, yo siento que algo está pasando en mi cuerpo, Señor, ayúdame. Y en eso yo me arrodillo y empiezo a clamar. Y en ese momento que yo empecé a orar hacia el Señor, perdóname, le dije, porque vino esa idea a mí, pide perdón. Entonces yo agarré y le dije, Señor,
perdóname, por favor, perdóname y líbrame de todos mis pecados escondidos que haya, Señor, pero no me dejes. Y yo le decía, Señor, perdóname, perdóname, con mi brazo ahí inclinado, con rostro ahí al piso. Y en eso, hermanos, de allí mi cuerpo se desvanecía, de ahí no me acuerdo nada. Desde hasta ahí me acuerdo todo lo que viví ese instante, hermanito, y luego después ya han pasado que había desmayado y luego me llevaron al hospital, ya dijo, teniendo ellos ya un diagnóstico por parte de los médicos que yo ya tenía un neurisma, había reventado y todo eso, y yo no despertaba. Ellos me dicen que me veían que yo siempre que yo me quejaba, pero ellos me hablaban, yo estaba como oída, dicen, no, yo no recuerdo nada de verdad. Bueno, hermanitos, de ahí pasando los días, de ahí pasando ya unos días, un día yo despierto de la nada, pero yo levanté, pero ya con conocimiento, abrí mis ojos y yo lo único que hice es mirar y levantar, quería levantar este brazo de acá, al lado derecho, quería levantar porque como usamos más la derecha, ¿verdad? Entonces yo quería con ese levantar mi mano y no lo podía, hermano, levantar mi brazo, no tenía vida, no había reacción, todo estaba como muerto a este lado. Entonces yo levanto la mano izquierda, levanté hasta arriba y lo primero que mirar es decir, Señor, le decía, perdóname, y lloraba, le decía, perdóname, Señor, te fallé, pero gracias por darme este momento, le decía, por darme esa oportunidad para yo ponerme la cosa, si quieres de ahí me lleva, le decía, Señor. Entonces en ese instante yo lloraba así, ¿no? Diciéndole, Señor, perdóname, y de ahí entonces sin reaccionar muy bien, empiezo a mirar de un lado a otro, yo no sabía dónde estaba, decía, Dios, ¿dónde estoy? Era un lugar muy silencio y todo, y volteo mi rostro a la derecha, a izquierda, y veía personas que estaban en camilla, parecían muertos ya porque no hablaban, era un silencio total, y la gente ahí ni respiraba, no sé qué hacían. Entonces yo como que me quería entrar el temor, oh Dios, dije yo que estoy en el cementerio, ¿dónde estoy, Señor? Empecé a desesperarme un poco, ¿no? Entonces en eso apareció allí unas enfermeras, corrieron y me dijeron, no te preocupes, ponte tranquila, cálmate, no estás sola, que estamos también nosotros. Entonces yo allí, ¿no? Ahí mirándola en ese instante, mirando ahí, hermanos, y ahí es donde yo empiezo ya a darme cuenta, ya los médicos y ya tenía, de verdad, yo no sabía cuántos días yo he estado allí, hermanos, pero ya sacando, mi esposo me dijo 9 días que tú no despertabas, y yo ¿dónde despierto? En UCI, hermanos, en el Hospital de las Artes, allí en aquel lugar. Yo no sabía dónde estaba, no sabía qué iba a pasar conmigo, pero yo solamente allí en las manos de Dios le decía, Señor, no me dejes, ayúdame. Y veía en mi cuerpo que no había reacción a este lado, pero para mí en ese momento no me alarmaba. Así yo solamente era mi Dios, era todo para mí en ese momento, hermanitos. Y entonces allí es que cuando después me vinieron a visitar, yo recuerdo muy bien, recuerdo al pastor Julio Arana, y recuerdo de Juliana Alcántara, mi hermanita, me visitaron. Dice mi hermana que yo hablaba, ellas me hablaban y yo les contestaba porque mi mente corría las palabras como que yo estaba hablando, o sea, normal, como yo estoy hablando ahorita, pero dice que ellos me escuchaban que yo hablaba en lenguas. Digo, bendito sea nuestro Dios, que el Señor estaba ahí, ¿verdad? Porque ahí es cuando caí, le estaba adorando a Dios y pidiéndole al Señor, Dios sabe por qué. Entonces, hermanitos, después ya me dijeron que me iban a llevar de ese lugar al lugar de Lima, porque aquí no había especialista, que me iban a llevar a Lima. Yo de verdad, yo decía, ya sáquenme de aquí, que me saquen de aquí, porque yo no quería estar aquí, es un lugar muy feo, muy triste. Entonces yo no quería ir, Señor, sácame de aquí. De ahí entonces ellos se habían comunicado, hermanitos, con los médicos, habían hablado, pero para todas esas cosas, hermano, para salir, aún ahí el enemigo también se había levantado ahí a querer hacer nada. Había médicos que querían, un médico que estaba empecinado, que quería operarme, que me quería operar y que me quería operar, que ese doctor ha hecho especialidad en Estados Unidos, ha hecho en otros países.
¿Y qué pasó, hermanito? Eso yo lo escuchaba y luego después cuando me iba contando las cosas poco a poco, yo también escuché un audio de un compañero que agarraba y le decía a mi esposo, también médico de las artes, le dijo, no permitas que ese médico lo opere a tu esposa, no permitas, pero ¿por qué? Dicen que él es bueno. No, decía, no, ya Dios usando también la vida, o sea, el enemigo se levanta, pero Dios es más poderoso, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando él le dijeron, no dejes que ese doctor opere a tu esposa. Yo la conozco a tu esposa, es una buena persona. No, ya no se merece ello, tiene que vivir. Entonces no permitas. Entonces yo, porque ese médico era muy reconocido, pero aparte de eso tenía muchas muertes a su favor, porque muchas veces hay que operar así borracho, ¿no? Y tiene muchas denuncias también, pero aparte de eso también era un buen médico. Entonces yo, no permitas que él opere. Y después, hermano, cuando yo he visto en realidad, yo no lo conozco, ese doctor, él decía que a mí me conocía, pero bendito sea nuestro Dios que permitió eso para que no sucediera eso en mí, ¿verdad? Ahí el Señor guardando mi vida. Y de ahí, hermanos, me llevaron de este lugar al lugar de Lima, ya sabiendo un diagnóstico que no podían hacer nada aquí. Y allá en Lima que había uno. Allá me visitaron a muchos, hasta el de acá de Trujillo también fue a Lima a verme. Hermanos, llegaban médicos muchos, pero así como llegué allá a buscar de repente una alternativa, hermanos, llegué allí también, estuvo ahí también Satanás. Llegó queriendo matarme, quitarme la vida, se empeñaba usando las vidas, usando a los médicos, usando las enfermeras, porque hermano, llegar allí para mí empezó a empezar un calvario. En el día, hermanito, porque ahí no me daban medicina, no me daban nada, solamente me tenían ahí sin comer y con suero y nada, y mi cuerpo estaba debilitado. Entonces, al llegar en aquel hospital allá en Lima, hermanos, ahí me tenían en un lugar, me llevaron al pabellón de neurología. Allí estuve, me llevaron allí, ahí me dejaron, hermanos, y ahí venían a verme si los médicos. Pero ¿qué es lo que decían las enfermeras? Pobrecita la señora se va a morir, es muy joven y da pena que se muera. Y hermanos, era lo peor, es que lo decían en mi delante sin siquiera tener lo mínimo, siquiera de decir mejor me callo porque la señora puede ser peor. Nada, y ahí hablaba si la señora se va a morir. Mira, tiene esto, tiene el otro. Ellos saben su diagnóstico médico, que hablan y hablaban así. Los médicos también llegaban a pasar revistas que vienen a hacer a visitar. La señora tiene esto y la señora, decían ellos, o sea, que ya no iba para más. Por lo más que querían hacer, esperando quizás que algo suceda, ¿verdad? Entonces ahí el enemigo de una y de otra forma, y entonces en ese momento es cuando yo allá, hermanos, en el día, para mí era muy bueno en el día. ¿Por qué? Porque ahí estaba mi esposo, llegaba a visitarme, estaban mis hijas también, se turnaban, me iban a buscarme, a cuidar de mí allá en Lima, y entraba solamente una persona a verme, y ahí estaba en el día, todo estaba bien, porque aún así allá llegaban y mis hijas me cantaban, mi esposo cantaba alabanzas al Señor, y eso era para mí que me reconfortaba bastante. Entonces allí me predicaba la palabra, me hablaba de la palabra. Solo que a veces, hermanos, había algo que a veces mi esposo llegaba y me predicaba y me hablaba siempre, mire, ese varón murió, se fue con el Señor y la de muerte, hasta llegar, hermanito, de decirle, esposito lindo, mejor, porque háblame de victoria, háblame, ya no tanta muerte, porque un poco que me daba ya algo ahora sí, ya mi amor. Entonces le digo, porque Dios es victorioso, el Señor me levantará de aquí. Entonces así, y yo hablaba, y yo tartamudaba, no sé, no hablaba muy bien, pero yo me entendía, bendito sea nuestro Dios. Y así, hermanitos, en ese instante, como les digo, una y otra cosa, no había solución para mí, y aún allí se hizo muchas cosas. Se levantó el enemigo que llegó hasta buscarme allí en esa habitación donde estuve, porque en el día yo dormía muy bien. Te digo, no dormía en el día, pero estaba despierta y estaba muy bien, no me daba ni temor. Pero al llegar la noche empieza en mi cuerpo a experimentar el temor, porque yo sabía, iba a hablar de la muerte, algo así. Entonces en ese instante, cuando él venía un día, llegó, pero siempre ahí con esta mano levantaba, porque la otra no la podía levantar, pero la mano izquierda al levantar decía, Señor, no me dejes, Señor, por favor, ayúdame y dame la fuerza para seguir adelante.
Hasta que un día llegó el enemigo de nuestras almas, hermanitos. Llegó y ¿sabes lo que me dijo? Entra y me dice, mira, ¿sabes que te vas a morir? Me dijo así, ¿me voy a morir? Sí, te vas a morir. Tú sabes que te vas a morir. No hay sanidad para ti. Me dijo así. Entonces yo dije así, Dios. Y yo de un salto me desperté porque había momentos, segundos que yo dormía y mi cuerpo saltaba. Entonces cuando vino me dijo así que voy a morir, Dios, yo le salté, mi cuerpo saltó y entonces yo levanté esta mano otra vez, Señor, tú eres mi ayudador, no me dejarás, Señor, tu palabra dice, no me dejes, Padre, que el enemigo venga así. Y que pasó unos días, hermanito, y vuelta apareció, y vuelta me dijo, ya te he dicho que te vas a morir, me dijo, te he dicho que te vas a morir, ¿no me entiendes? Entonces yo agarré cuando yo le pedí al Señor, dame la fuerza, Señor, como porque yo quería acordarme la palabra de Dios. Se había borrado toda la palabra de Dios de mi cabeza, los himnos, todo había olvidado. Entonces yo empecé a pedirle, Señor, ayúdame porque así no puedo. Señor, dame la fuerza porque aún sentía mi cuerpo muy debilitado. Y en ese instante, hermano, cuando vino un día más, yo ya preparada, pero me dormí, no sé cómo, en segundos me duermo. Entonces él me dijo, yo te he dicho que te vas a morir. Y yo le dije, ¿y tú? Le dije yo así, agarré con mi dedo y lo señalé y le dije, ¿y tú te has olvidado que mi Señor Jesucristo te venció en la cruz de la Calvario? Y entonces en ese momento, hermanitos lindos, este era una especie, que agarró ese instante y se dobló todo su cuerpo, así como parecía como el hombre araña, no sé cómo se envuelven y todo eso, y de cólera se iba para allá, así se hacía expresiones feas de cólera por escuchar la palabra de Dios. Ya dije, Dios, esto es bueno, Señor, más palabras, quiero más palabras, ¿verdad? Y en ese instante, hermanitos lindos, el enemigo se fue. Pero de ahí luego, hermanito, volvió a aparecer otra vez. Eso fue ya casi cerca, ha sido muchas veces, pero hay que ver muchas cosas. Y ya llegó el tiempo que yo ya quería que me regresara, porque no había solución, Señor. Aquí no hay solución, mi vida está en tus manos, yo la entrego a ti, Señor. Entonces mejor ya quiero regresarme, llévame ya. Y le preguntaba a mi esposo, ¿ya me van a dar permiso y ya me van a dar mi alta para irme? No, mi amor, espérate, ya te van a dar, ya, mi amor, ya ten paciencia, ya, mi amor. Entonces, mi hermana y como faltando 2 días para regresar aquí a Trujillo, aquí, hermanitos, es donde que decidieron ir a sacarme unos exámenes allí en ese instante, y al llegarme a ese lugar, hermanos, de verdad que me metieron allí en ese lugar, pero las enfermeras que me llevaron a de verde dijeron, ella es la señora que está más tiene aneurisma, mira, ha reventado ya una arteria, no hay falta no sé qué, que está ahí inflada y no sé qué, un montón de términos médicos, y o sea que para mí no había solución, hermanos, y eso lo hablaba a mí delante. Entonces yo en ese momento yo agarraba y decía, Señor, ayúdame, ¿qué importa ya lo que digan, Señor? Me interesa lo que tú me digas, Señor. Y en ese instante, hermanito, me pasaron donde me iban a atender allí, y yo no quería saber nada porque ya estaba ahí aturdida, que escuchaba que te vas a morir, y yo pues ponía una almohada con la mano izquierda que podía usarla, y yo ahí aplastada para no escuchar, pero pasaba y yo lo escuchaba lo que decían. Entonces ahí en ese instante cuando llevaron decía, Señor, yo no quiero ver nada aquí, yo no quiero ver nada, solamente quiero hablar contigo. Y así me llegaron y me empezaron a preparar para hacer un examen allí en aquel lugar. Y entonces, hermanos, en ese instante yo así oraba y le decía, Señor, tú eres mi ayudador, Padre, ayúdame, dame la fuerza, Señor, lo que diga el médico ya no me interesa, cualquier cosa que diga, si salga lo mismo, Señor, yo esperaré en ti, Jehová. Y entonces en ese instante, hermanito lindo, en esa hora ya que iba a pasar, yo cerraba mis ojos y se acerca un médico que estaba ahí para hacer el examen, y se acercó por este lado, voz de varón, y me dijo, despiértate, tú sabes lo que estás haciendo, mira, si tú te duermes vas a perder este examen, y tú sabes cuánto cuesta eso, tú sabes cuántos están esperando para hacer este examen, y estás tú. Me dijo así todavía. Entonces yo ahí abrí mis ojos porque pensaba que estaba durmiendo. Yo le digo, doctor, yo no estoy durmiendo. Yo te veo dormir. No estoy durmiendo. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes que tú no puedes dormir? No, doctor, le prometo que no voy a dormir. Solamente cierro mis ojos porque estoy hablando con mi Padre que está en los cielos.
Y entonces el médico agarró y me dijo, sí, a tu Dios. Ya. Le pregunté, si tú te duermes vas a perder. Me volví a decir, no se preocupes que no voy a dormir, se lo prometo que no voy a dormir, solamente estoy hablando con mi Padre. Y así entré allí, y es donde yo empecé allí a clamar al Señor. Las lágrimas me caían porque yo estaba así, todo me habían atado las manos, todo, no sé qué me hicieron y todo, pero yo estaba así, la cabeza, no sé dónde me metieron porque no quería ver nada. Yo cerraba los ojos nada más, y entonces en eso empecé, le decía, Señor, ayúdame, y ahí le empecé, Señor, ayúdame, Padre, ya no me interesa lo que salga hoy, me interesa estar contigo, mi Señor. Y en ese instante, hermanos, yo vi un personaje que vino y veía todo y miraba todo como que yo estaba viendo una visión. En ese momento que me estaban haciendo, los que ellos así preocupados, corrían para allá, corrían para acá, y un personaje lo miraba, se sonreía así con su mano, y bueno, ahí no decía nada, pero ahí se sonreía nada más, ellos apurados, corrían para acá. Yo mirando ahí, oh Dios, y yo decía gracias cuando yo empecé a mirar eso, porque mis ojos estaban cerrados y estaba bajo una cápsula, no sé, era oscuro. Entonces yo le decía, Señor, y yo quería gritar que ahí estaba mi Padre, que ahí estaba el Señor Jesucristo. Hoy estás tú, Señor, tu presencia, los ángeles, pero estás aquí, Señor. Yo le decía, tú estás aquí, Señor, y eso para mí es basta. Entonces allí, hermanos, de ahí me sacaron de ese lugar y terminó, y ahí yo abrí mis ojos y vi ahí todo lo que me habían puesto, una venda, habían puesto en mi pierna, y yo veía un líquido verde, todo eso, lo que hacen los médicos, hermanos. Y en ese instante, ¿qué pasó? Y eso de ya, y faltando 2 días ya para venir para acá. Y entonces al venir, hermano, se presenta y me dice, ¿tú no entiendes? Te he dicho que te vas a morir. Así me decía, te he dicho que te vas a morir, ¿no ves que nada pueden hacer por ti? Y yo le dije, ¿sabes qué? No me interesa lo que digan los médicos, no me interesa, solo me interesa lo que diga mi Dios, lo que diga mi Padre. Eso para mí vale. Lo que tú tengas que hacer, no sea lo que tú quieras. Además tú ya estás sentenciado, pero yo no, todavía tengo vida eterna, aleluya. Entonces, hermano, ese ha sido en ese instante que tenía esa lucha de día a día, hermano, porque yo tenía una sentencia, no había cura para mí. Eso era la sentencia del hombre, pero tenía yo la de Dios a favor mío, y eso es bueno, amén, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Y de ahí me trajeron de regreso, hermanos, y yo decía, qué felicidad, Señor, ahí están mis hermanos, ahí están, Señor, Dios mío, mi familia, mis hijos, que van a ayudarme a orar, a clamar al Señor, van a estar ahí para ayudarme en oración, un consejo. Y bendito sea nuestro Dios, hermanos. Cuando regresé aquí, hermano, a llegar a casa, empezó también la lucha. El enemigo se levantaba muchas veces que quería, me decía, te vas a morir y eso, y hasta llegué el momento de decirle, ¿sabes qué? No me interesa, es que te vas de aquí, yo no te necesito, aquí Dios vale para mí. Entonces así, hermanos, esos días, tantas cosas he vivido aquí, hermanos, dentro de la iglesia, vi la gloria de Dios. Me llamaban allá a Lima, me dijeron, el Señor te ha sanado, y yo confiaba en Dios que el Señor me había operado ya, y que no moriré, así aunque venía, si te vas a morir, no seas terca. Yo le decía, no me así, me moriré, pero allá arriba me encuentro con mi Padre. Y así, hermano, peleando esa batalla allí, por lo más que decía. En ese instante, un día aquí en el culto, vi la gloria de Dios, porque ella me decía, y el Señor te ha sanado, sí, el Señor te ha sanado, bendito sea Dios. Yo vivía, pero aún así decía, Señor, y yo le pedía al Señor, yo quiero ver qué pasó en mi cerebro, yo quiero verlo, Padre bendito, perdóname si te fallo, soy necia, perdóname, pero yo quiero ver, yo escucho que testifican, Señor, que ven lo que les pasa. Hermanos, yo un día así de culto aquí, yo aún todavía no podía, ya me paraba, pero yo tenía que cogerme de unas sillas, yo no podía pararme ni sujetarme sola, tenía que estar así con algo. Y entonces ahí, hermano, cuando yo le pido al Señor, yo quiero ver. Y ese día, hermano, clamando al Señor, y empezó la alabanza, y la iglesia alababa a Dios, y los instrumentos danzaban, instrumentos allí se veía. Y yo me agarré de la mano de Dios, le dije, Señor, tú estás aquí, bendito Dios. Y en eso, hermanos, yo veo, cuando yo le decía, Señor, yo quiero ver qué hiciste en mí. Y en eso, hermanos, yo veo claramente ahí mi cerebro, ahí que yo lo veía, pero era una masa. Era una masa que estaba en mi cerebro, como que no tenía sentido. No tenía sentido, era una masa allí, como que estuviera pegada, no sé, yo lo vi así, yo me sorprendí. Pero en eso veo 2 personajes que vino, uno de cada lado, y traían algo en sus manos, parecía como un ovillo,
como un ovillo blanco. Y entonces cuando yo empiezo a mirar, ¿y qué van a hacer con eso? Y yo veo que se empezaron a poner un ovillo que lo ingresaban por un lado, lo sacaban por el otro, y se iba formando así, tambor, esa masa se iba soltando. ¡Oh, qué precioso! Entonces yo en ese instante, hermanos, quería gritar y quería decir: aquí está mi Padre, me está operando, está viendo ahí todo lo que ha hecho el Señor. Y yo quería gritar, hermanos, quería gritar y me aguantaba y solo le decía: Señor, aquí estás. Aquí llegó mi Padre, cuando más te necesité, llegaste, Señor. Y yo lloraba por lo que veía. Y de ahí luego, hermanos, vi arterias por sangrar, y el Señor los cauterizaba y decía: ese es mi Padre. Yo sabía que no me ibas a dejar morir, Señor. Tú me levantarás de esta muerte, tú me levantarás de ahí. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Eso es lo que yo viví en ese instante. Y llegué, de repente me notaron, pero yo no les conté a ellos nada. Yo lo estaba viviendo yo solo, esa grandeza del Señor. Como que yo esperaba más. Y luego pasaron unos días, y estando aquí usó una vida y se acercó y me dijo todo lo que yo ya lo había visto, y me lo dijo: Señor, eres tú una confirma más. Qué precioso es Jehová, decía yo. Ese es mi Padre, ese es mi Padre, ese es mi Padre, decía yo. Cuán grande es Dios, hermanos, cuando no había una solución. Y cuando yo vi ahí esto, dije: Señor, es mi Padre. Ahí es donde yo tomé la decisión. A mis hijos les dije: quiero contarles algo maravilloso que he vivido. Que mamá, mis hijos, ¿qué pasó? Y agarré yo a decirles: mira, esto pasó. El Señor me enseñó, mi cerebro, lo que he hecho. Estoy sana. Y yo vi mis hijas se abrazaron tres y lloraron. Y yo decía: gracias, Jehová. Gracias. Lo que ellos no pudieron, tú lo pudiste, mi Señor lo pudo hacer. Oh, cuán grande toda la familia unida, y lloramos dándole gracias, dándole la gloria, la victoria a Jehová por lo que hizo en mi vida, hermanos. De verdad, este es algo real. Cuando en una oportunidad fui a aquel lugar de hospital por que tenía que ir a pasar revista otra vez, que me vieran. Y cuando llegué a ese lugar, hermano, cuando llegamos a ese hospital, una doctora nos atendió, pero ella nunca nos había atendido. Cuando llegó dijo: no entiendo nada, acá no han informado nada, no han escrito nada, no sé nada, no puedo. ¿Qué le puedo decir a la señora? Además yo le he tratado, buscaré quién la atendió, está fulano de tal, búscalo, está acá al lado del otro consultorio. Y ahí ves, y me llevaron al otro médico, que yo sí me acordaba su cara, y al verme ahí entramos a ese lugar. Sabíamos que no había, pero ese terminó diciendo que quería enterrarme, meterme ahí al hospital y ahí verme para que me operen. O sea, quería operarme por toda la costa. Me dijo: hasta la tarde la señora ella está aquí en el hospital para que la opere. ¿Y qué ventaja hay? No hay nada. Entonces, ¿para qué? Yo no quiero nada. Pues dije: no. Entonces mejor me quedo con el Señor. Pero este médico quería buscar algo. El enemigo quería buscar, no los doctores, yo estoy hablando del enemigo. Quería encontrar algo en mí. Dijo: ¿quién es la paciente? Porque aún no se había dado cuenta que yo era la paciente. Estaba mi esposo y mi hermana a un costado. ¿Quién es la paciente? Y le dijo: y ella es mi esposa. ¿Usted? Sí, yo, doctor. Y me dijo: a ver, ¿y cómo te llamas? Le digo: yo me llamo Ana Mendoza. Me dijo: Ana Mendoza, sí. Me dice: ¿y de dónde eres? De Trujillo. ¿Cuántos años tienes? 50 años. Ya, me dijo. Ya, como él quería buscar algo, no sé, creo que él quería verme si estoy encogida o estaba sin acción mi cuerpo como estaba, hermano, que no lo podía mover. Ahí no era mi brazo, yo lo cargaba con mi otro brazo, lo cargaba de un lado a otro. Entonces él agarró, me dijo: a ver, que se levante y que camine. Queriendo esperar una cojera, pero yo le dije, siempre le decía: Señor, cuando tengan que verme, que me vean como tú me vas a dejar, Señor, que no me vean como estaba. Entonces ahí agarré ese momento, agarró y me dijo: a ver, camina hacia adelante. Y yo caminé hacia adelante y regresé y decía: a usted la señora, sí, así todo. No quería buscar algo, hermano, para hacerme quedar allá, pero el Señor no permitió, hermano. Bendito sea nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Lo que los médicos no pudieron hacer, hermanito, lo hizo Jehová, Dios de los ejércitos.
ejércitos. Él cambió mi vida porque desde ahí empecé a vivir una vida ya con Dios. Cada momento, cada instante, Señor, aunque el enemigo se levanta en contra mío, pero Jehová pelea por mí y yo debo estar ahí tranquila, dice la palabra de Dios, porque si me desespero pierdo. Pero si estoy ahí con el Señor, caminando con Él, el Señor nos dio la victoria. Así como lo dio a nosotros, lo dio a mi familia, me dio a mí la victoria del Señor al ver en mi vida. Y cada día, hermano, ¿qué pasa? Bendito Dios, ha habido los dolores, muchos, grandes y terribles. Pero ahí estaba la mano de Dios para librarme, para cuidar de mí, hermanos. Qué maravilloso. Y así los días que pasaron, hermanitos, muchas cosas. Pero el Señor de ahí me levantó y yo cada día, ¿cómo estás? Muy bien, mejor que ayer. Yo siempre, aunque llegaba con dolor, pero ahí mejor que ayer, mejor que los hermanos me dirán si me han visto llorar de repente de dolor aquí. ¿Cómo está mi hermanita? Yo sonreado muy bien, hermanito, feliz en victoria. Dios, qué bueno, así es, hermana. Bendito sea nuestro Dios. Y cada día, hermano, ¿cómo estás? Mejor que ayer. Mejor que ayer, y bendito sea nuestro Dios, hermano. Cada día veo la gloria de Dios, como ustedes ven, ya camino, cuando no podían verme caminar, de repente la vida, los inconversos me ven por ahí, que tú estabas enferma, pues no parece, te vemos muy bien. Dios, más me gozaba, decía, qué precioso es mi Dios, qué precioso, ese es mi Dios, que nadie diga, así está, porque yo fui cristiana, me lo dijeron una vez, mi familia, el Señor me lo dijo un día, mira, me dijo, encontrarás que dirán, ¿por qué a ella? ¿Por qué a ella? Y me dijo el Señor, dirán, ¿por qué a ella? Si ella conoció a Dios y por qué. Y se cumplió, hermano, un día lo escuché con mis propios oídos. Al escuchar a mi propia familia, a mi familia ahí, a mis cuñadas que decían, de verdad, nosotros admirados, ¿por qué a Ana? ¿Por qué a Marcos? Porque esta familia, si toda su vida han servido a Dios, nunca han bailado como nosotros, nunca viven con nosotros, pero es diferente, ¿por qué le hizo? Y mi hermana yo le había ya participado de esto, le dijo, es que ¿sabes por qué, Señor? Y esto ya le había dicho a mi hermana Ana, que esto iba a pasar, que esto verá. ¿Y sabes por qué? Porque dijo el Señor, para que vean mi gloria en ella. Precioso nuestro Dios, aleluya. Porque ellos dicen, ella no se merece eso. Bendito Dios, pero todo lo que viene puede ser una disciplina de parte de Dios. Dice, bienaventurado aquel que se deja disciplinar por la mano de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, que no debemos nosotros sentirnos mal. Si viene la prueba, bendito sea nuestro Dios. Gracias por la prueba, porque si el Señor hace la herida, también con su mano lo venda. Qué precioso nuestro Dios, ¿verdad? Dios es el real, Dios real es nuestro Dios y vivo nuestro Dios, aleluya. Precioso nuestro Dios, hermano. A Dios sea la honra, la gloria por todos los días de los siglos entre siglos. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Doy gracias a Dios por este momento, hermano, y no quisiera hablar más porque mucho me gusta hablar ahora. Bendito sea nuestro Dios, pero el culto sigue, amén. En otra oportunidad será. Dios lo bendiga, hermanos, y que Dios lo bendiga a cada una de las iglesias, hermanos. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gracias a nuestro Dios grande y poderoso. Aleluya.